Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde celebramos las historias que nos tocan el corazón y nos sacan una sonrisa. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un momento verdaderamente especial. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te acomodes, te relajes y te asegures de hacer clic en ese botón de suscribirte que ves por ahí. No te pierdas ninguna de nuestras aventuras y sorpresas. Hoy, mis queridos suscriptores y visitantes ocasionales, vamos a descorchar una botella de alegría pura, porque tenemos una historia que es la definición misma de una sorpresa de cumpleaños inolvidable. Nuestro título lo dice todo: sorpresa de cumpleaños. El padre de Kerem sorprende a Hande con un regalo. ¡Ah, qué maravilla! Vamos a adentrarnos en los detalles de cómo el amor paternal puede manifestarse de maneras tan espectaculares, y cómo un simple cumpleaños puede convertirse en un recuerdo imborrable. Prepárense para un torbellino de emociones, ternura y, por supuesto, un regalo que seguramente dejará a Hande sin palabras. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan conmovedora, permítanme hacerles una pregunta rápida: ¿cuál ha sido la sorpresa de cumpleaños más increíble que han recibido o dado alguna vez? Me encantaría leer sus anécdotas en la sección de comentarios. Compartan conmigo esas historias que les alegran el alma. Y mientras piensan en eso, recuerden que este canal vive gracias a su apoyo, así que si disfrutan de lo que ven, no olviden dar ese hermoso me gusta y por supuesto compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Queremos esparcir esta ola de felicidad por todas partes. Ahora pongámonos cómodos y viajemos a ese día tan especial en la vida de Hande. Imaginen la escena: el aire está cargado de esa expectativa típica de los cumpleaños, esa mezcla de emoción y anticipación. Hande seguramente tenía una idea de lo que el día traería, quizás algunas felicitaciones, algunos pasteles, tal vez alguna reunión familiar. Pero lo que no esperaba, lo que estaba completamente fuera de su radar, era la magnitud de la sorpresa que su padre, el señor Kerem, había orquestado. Y es que los padres, ¿verdad?, tienen esa habilidad innata para conocernos hasta la médula, para saber que nos hará vibrar de felicidad, incluso cuando nosotros mismos no lo sabemos. El señor Kerem, siendo un hombre observador y cariñoso, había notado ciertos anhelos en su hija, ciertas pasiones que quizás no había tenido la oportunidad de explorar o nutrir plenamente. Quizás era un sueño largamente acariciado, una habilidad que deseaba perfeccionar, o tal vez simplemente algo que le traería una alegría inmensa en su vida diaria. Y es aquí donde entra la magia de la planificación, de la dedicación y sobre todo, del amor. Este señor no solo pensó en un regalo convencional, pensó en algo que tuviera significado, algo que impactara positivamente en la vida de Hande, algo que dijera: hija, te veo, te entiendo, y deseo tu felicidad por encima de todo. Para entender realmente la magnitud de esta sorpresa, tenemos que imaginar un poco. ¿Qué podría ser? ¿Una obra de arte que siempre admiró? ¿Un viaje a un lugar soñado? ¿Quizás la oportunidad de aprender algo que siempre quiso? La belleza de estas sorpresas radica en su personalización. No es un regalo genérico que podría ser para cualquiera, es un regalo que grita el nombre de Hande y cuenta su historia. El señor Kerem debió pasar semanas, quizás meses, pensando en esto. Investigando, planeando cada detalle para que el momento fuera perfecto. Es ese tipo de dedicación la que transforma un simple cumpleaños en un evento legendario. Imaginen la anticipación de su padre. Él seguramente estaba tan emocionado como Hande, si no más, por ver la expresión en su rostro, por ser testigo de ese momento de pura incredulidad y felicidad. La logística de una sorpresa así no es poca cosa. Implica discreción, coordinación y, a menudo, la complicidad de otras personas clave. ¿Habrá contado con la ayuda de la madre de Hande? ¿Algún amigo cercano? La red de amor y apoyo que rodea a Hande debió estar activada al máximo para que todo saliera a la perfección. Y llegamos al momento crucial. El día del cumpleaños. ¿Cómo se desplegó la sorpresa? ¿Fue una revelación gradual o una sorpresa, en toda regla? Podríamos imaginar que Hande estaba en medio de una celebración tranquila, quizás cenando con su familia, cuando de repente el señor Kerem, con una sonrisa enigmática, le dice: tengo algo especial para ti, hija. Algo que creo que te va a encantar. Y entonces, ¿saca qué? Aquí es donde nuestra imaginación puede volar. Si fuera algo tangible, quizás una caja bellamente envuelta, lo suficientemente grande como para despertar la curiosidad.
Y cuando la abre, boila. Podría ser una cámara profesional de alta gama si Ande es una apasionada de la fotografía, con todos los accesorios necesarios. O tal vez un juego de herramientas de jardinería, si siempre ha soñado con tener un jardín exuberante. O pensando en algo más artístico, quizás un instrumento musical, como una guitarra acústica bellamente acabada, si siempre quiso aprender a tocar. La clave es que el regalo refleje una pasión o un deseo profundo de Ande. Pero las sorpresas no siempre son objetos físicos. A veces son experiencias. Imaginemos que el señor Kerem le entrega a Ande un sobre y dentro no hay un objeto sino un billete de avión. Un billete a un destino exótico que Ande siempre ha mencionado en conversaciones casuales, un lugar del que ha soñado visitar. O quizás un certificado de inscripción a un curso intensivo de algo que siempre quiso dominar, pintura, escritura creativa, incluso un idioma extranjero. Estas experiencias a menudo dejan una huella más profunda que cualquier posesión material. Podríamos especular que el señor Kerem, en su sabiduría paternal, ha elegido algo que no solo le traerá alegría inmediata, sino que también enriquecerá su vida a largo plazo. Algo que le permita crecer, desarrollarse o simplemente disfrutar de un pasatiempo que le traiga paz y felicidad. Este tipo de regalos son los que demuestran una inversión emocional profunda, un deseo genuino de ver a su hija florecer. Y la reacción de Ande era, la reacción de Ande. Podemos imaginar sus ojos abriéndose de par en par, su mano cubriendo su boca en señal de asombro, quizás un grito ahogado de emoción, seguido de lágrimas de felicidad. Esos momentos de incredulidad, de darse cuenta de que su padre ha puesto tanto empeño y pensamiento en su sorpresa, son los que hacen que todo el esfuerzo valga la pena. Ver la felicidad pura y sin filtros en el rostro de un ser querido es una de las mayores recompensas. ¿Cómo describiría el señor Kerem el significado detrás de este regalo? Probablemente diría algo como: hija, he visto tu pasión por. Siempre te he animado a seguir tus sueños, y quería darte la oportunidad de hacerlo de una manera que te permitiera crecer y disfrutar. Este es mi regalo para ti, para que explores tu potencial y encuentres aún más alegría en tu vida. Esas palabras, pronunciadas con el amor incondicional de un padre, amplifican el valor del regalo hasta el infinito. Este gesto del padre de Kerem nos recuerda la importancia de las relaciones familiares, del amor que se expresa no solo con palabras, sino también con acciones concretas y thoughtful. En un mundo a menudo apresurado y centrado en lo material, es vital detenernos y apreciar estos momentos de conexión humana profunda. Este vídeo, centrado en esta sorpresa de cumpleaños, es un recordatorio de que el amor, la dedicación y la atención a los detalles pueden crear recuerdos que duran toda la vida. Y aquí viene la parte que todos amamos: ¿cómo creen que Ande ha utilizado, o está utilizando su regalo? Si fue una cámara, ¿ha empezado a documentar sus aventuras? Si fue un viaje, ¿ha compartido fotos impresionantes de sus experiencias? Si fue un curso, ¿ha mostrado avances en su nueva habilidad? Los vídeos de YouTube en particular, son un espacio maravilloso para documentar estas trayectorias. Quizás en el futuro veamos a Ande compartiendo sus creaciones, sus descubrimientos, todo gracias a este acto de amor paternal. Consideremos también el legado de este tipo de gestos. No es solo un regalo para un cumpleaños, es una inversión en la felicidad y el bienestar de Ande. Es un mensaje que le llega a lo más profundo de su ser, diciéndole que es valorada, amada y que su padre está comprometido con su crecimiento y su alegría. Estos son los regalos que realmente cambian vidas, que inspiran, y que dejan una huella imborrable. Hemos hablado de la sorpresa, de la reacción, del significado. Pero también es importante reflexionar sobre el propio acto de dar. El señor Kerem, al planificar y ejecutar esta sorpresa, ha experimentado la alegría del dar, la satisfacción de ver a su hija feliz. Es un círculo virtuoso de amor y generosidad. Y es algo que todos podemos aspirar a emular en nuestras propias vidas, ya sea con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos o incluso nuestros seres queridos que ya no están físicamente con nosotros, pero a quienes honramos con nuestras acciones. En resumen, mis amigos, la historia de la sorpresa de cumpleaños del padre de Kerem a Ande es un hermoso testimonio del poder del amor paternal, de la importancia de conocer y apoyar las pasiones de nuestros seres queridos, y de la magia que se puede crear cuando se invierte tiempo, esfuerzo y corazón en una sorpresa. Hemos explorado la posible naturaleza del regalo, la emoción del momento de la revelación y el impacto duradero que un gesto tan considerado puede tener.
Es una historia que nos inspira a ser más observadores, más generosos y más conscientes del poder que tenemos para hacer felices a quienes amamos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por esta conmovedora historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Sus opiniones y experiencias son muy valiosas para nosotros, así que por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció, si tienen alguna historia similar que quieran compartir, o simplemente dejen un saludo. Me encanta leerlos a todos. Y antes de que se vayan, recuerden la regla de oro de nuestro canal: si este vídeo les sacó una sonrisa, les hizo sentir algo especial, o simplemente les recordó la importancia del amor y la generosidad, por favor, denle a ese botón de me gusta, con todo su corazón. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que necesita un recordatorio de la belleza de las sorpresas y del amor incondicional. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y momentos para compartir. Hasta pronto y que tengan un día lleno de alegría.